buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos, organizado por la plataforma virtual Sociólogos Peruanos y que cuenta con el auspicio del Centro Promotor de Crecimiento y Desarrollo Social, CREDES. En esta tercera sesión tenemos a un expositor muy destacado, al sociólogo José Luis López Guaynate, colega mío, quien es un experto en temas de gestión de riesgo y el día de hoy tratará sobre la gestión de riesgos en la gestión pública. Bienvenido, José Luis. Buenos días, mi nombre es José López, soy sociólogo por la Universidad Nacional del Centro del Perú y agradezco la invitación de sociólogos peruanos por la invitación para esta conversación. Muchas gracias, José Luis. Antes de darle inicio a su exposición en esta tercera sesión del curso, vamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida. En ese sentido, diremos que José Luis López Guaynate es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional del Centro de Perú, cuenta con una maestría en Prevención y Mitigación de Riesgos de Desastres por la Pontificia Universidad Católica del Perú y un diplomado en Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres por la Universidad de Manizales. Es estudiante del doctorado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos sociales con enfoque comunitario. Ha liderado equipos de respuesta humanitaria durante contextos de crisis como terremotos, inundaciones y la reciente emergencia sanitaria por el COVID-19. Actualmente es coordinador de ayuda humanitaria de la organización United Way Perú. Ha publicado artículos relacionados al rol de las organizaciones sociales en contextos de crisis. El año 2021 publicó el libro Onda Larga Perú 2020, El barrio frente al COVID-19, a través de la Asociación por la Cultura y Educación Digital. Hecho la presentación, damos el pase ahora sí para que José Luis López Goinate haga su presentación de la gestión de riesgos en la gestión pública. Adelante, José Luis. Buenas tardes, gracias por este tiempo. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de gestión de riesgo de desastres desde un enfoque de protección e inclusión. Esta presentación la hemos elaborado especialmente para este diálogo, para esta conferencia, y ha sido construida a partir de los diferentes momentos de trabajo, de experiencia que se ha tenido en nuestro desarrollo profesional. Bien, si planteo un objetivo para nuestra sesión del día de hoy, es el de que ustedes, los participantes, estén sensibilizados, ¿no?, en torno a los conceptos de gestión del riesgo de desastres, pero en relación a los enfoques de protección e inclusión. Pretendo que en esta sesión, en esta hora aproximadamente que vamos a dialogar, podamos pensar en la gestión del riesgo de desastres de una manera diferente. Mi formación como sociólogo, mi trabajo en espacios comunitarios me permiten compartir ahora una mirada diferente de lo que habitualmente hablamos por gestión de riesgo de desastre. No vamos a hablar necesariamente de temas de infraestructura, sino más bien de un componente diferente que aquí vamos a tratar de desarrollar, que es la protección y la inclusión. Pues bien, un poco de historia siempre es necesario para poder desarrollar nuestra sesión. Generalmente cuando nosotros pensamos en los desastres, cuando pensamos en los eventos de crisis de nuestro país y de la historia, volvemos a veces hacia el pasado, y los ingenieros, los profesionales de estas ramas nos suelen citar a las culturas antiguas, ¿no? Y en las culturas antiguas nos suelen decir, por ejemplo, que ellos tenían una convivencia, un equilibrio adecuado con su medio ambiente, y que en ese equilibrio habían logrado conocer a su medio ambiente y a partir de ese conocimiento generar infraestructura, generar, digamos,
capacidades que los hacían más resilientes a los eventos adversos producidos por los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, siempre está la imagen de Machu Picchu, la imagen de Sacsayhuaman, que han durado en tanto tiempo y que ahora nosotros podemos observar y conocer. Entonces, ese es siempre el discurso que tenemos, ¿no? Entonces, yo quiero empezar esta conferencia diciéndoles que esa es una media verdad, que esa es solamente la cara de una moneda. Cuando nosotros pensamos históricamente, y por eso aquí hay un poco de historia, cuando pensamos históricamente en los eventos adversos, tenemos que ponernos a observar que el medio ambiente, el clima, los fenómenos naturales siempre han estado generando retos a las sociedades, a los seres humanos, ¿no? Aquí hay una imagen que para mí siempre es impactante. Esta es una representación de lo que pudo ser este sacrificio masivo que se realizó en las actuales zonas del Departamento de la Libertad. Hace no mucho tiempo, un arqueólogo de la Universidad de Trujillo hizo un hallazgo significativo, ¿no? Estaban trabajando en unas excavaciones y en la playa conocida como Las Llamas, que está muy cerca de Huanchaco, encuentra el cadáver, los huesos, la osamenta de un niño. Y cuando empieza a seguir investigando, encuentra más y más y más. El número exacto supera los 200 cuerpos de niños y junto a los cuerpos de niños también se encontró los restos óseos de llamas pequeñas, ¿no? De crías de llamas. Entonces, el arqueólogo se llevó a pensar y a reflexionar qué pudo haber llevado a esta comunidad chimú de esos años a sacrificar esa cantidad de niños y también de crías de llama, ¿no? Y después de muchos estudios, se concluye por la ubicación y las características de la tierra alrededor de los huesos de los niños que estos habían sido sacrificados en un contexto de fenómeno el niño, ¿no? Los historiadores, muchos coinciden en que Chimú, en que los Moche, el origen del colapso de sus sociedades, se debe fundamentalmente al fenómeno el niño. Sociedades que vivían de la pesca, que habían construido sus casas pensando en una forma de ser del clima y que cuando llegaban estas lluvias atípicas, prácticamente la sociedad colapsaba. Los peces, por el calentamiento del mar, se iban a otros puntos, ya no había que pescar, las lluvias eran incontrolables, las casas se caían, los ríos desbordaban, las quebradas se activaban y las sociedades colapsaban. Tan traumático para esa comunidad, para esa sociedad debió ser este fenómeno en niño que llevó al sacrificio masivo de niños. Entonces aquí vemos cómo esa moneda de que los antiguos tenían un equilibrio interesante con la naturaleza es una cara de la moneda, ¿verdad? Si bien había un diálogo adecuado con el medio ambiente, con la realidad, con los eventos físicos naturales, lo cierto es que también los impactos atípicos los dañaban y los dañaban de sobremanera. Ya en el tiempo de los incas, y esta es una imagen que muchos recordamos, seguramente es la momia Juanita. La momia Juanita era una suerte de pedir a los dioses en el tiempo de los incas de que los eventos físicos no ocurriesen, de que los fenómenos naturales no tengan un impacto severo en las ciudades, en la agricultura de los incas. Y para eso ellos sacrificaban niños, ¿no? La momia Juanita es una niña, es una adolescente que fue sacrificada en un cerro del actual Arequipa para tratar de evitar de que no ocurriesen estos eventos que dañasen a las comunidades, ¿no? El Capacocha se llamaba, si mal no me equivoco, esta modalidad de sacrificio, que no solamente es la momia Juanita, hubo un estudio de altares de altura, donde los arqueólogos que estudiaron encontraron diferentes sacrificios en el Nevado, el Plomo de Chile, por ejemplo, donde los incas llegaron, también en Argentina, donde los incas, además de buscar sacralizar los cerros, también buscaban en su forma de ver, en su cultura de aquel momento, en su cosmovisión, el de controlar los eventos naturales que ocurrían, ¿no? Ya en el tiempo del virreinato, ya con una forma
diferente, digámoslo así, de pensar, la cosa no cambiaba mucho, ¿no? Esta es una imagen de una pintura, mejor dicho, del gran terremoto de Lima de 1746, ¿no? Este terremoto impactó severamente en Lima, luego ocurrió un tsunami, lo que ahora llamamos un tsunami o una ola gigantesca, que impactó en la comunidad. Si uno busca en la literatura respecto a este evento, podemos ver que ese evento, ese terremoto, estuvo a punto de resquebrajar la colonia, el virreinato en el Perú, porque debilitó el aparato estatal virreinal de manera muy severa, ¿no? Se generaron rebeliones, los esclavos se rebelaron, escaparon y se generó un miedo en la ciudad que llevó a que la sociedad pudiera pensarse incluso que podía colapsar. No lo hizo, pero sin embargo generó esa situación. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que los eventos naturales que impactan y generan desastres no son de ahora, son eventos que han ocurrido en toda nuestra historia y que en todo momento han impactado. Entonces, con esto debemos de desmitificarnos y desmitificarnos en el sentido de que siempre tenemos que aprender, tenemos que mirar atrás, pero no mirar atrás con ojos no críticos, de decir que el pasado fue bueno, en el pasado las cosas funcionaron y ahora no, no. No funcionó en el pasado, muchas cosas no fue bien, algunas sí probablemente, pero muchas no. Y algunas de esas debilidades que desde ese tiempo nuestro territorio experimenta, las seguimos teniendo hasta ahora. Si alguien estaría interesado en poder explorar a mayor detalle estos datos históricos, aquí le comparto 4 textos importantes, ¿no? En el primer texto del arqueólogo americano Johann Reinhardt pueden ver estos sacrificios de altura. Él fue el que encontró a la momia Juanita, por ejemplo, y en este texto es donde coloca todas estas investigaciones. Luego hay una revista de National Geographic, Sacrificio Infantil, ahí está el arqueólogo Prieto que hace el descubrimiento de este sacrificio de niños en el norte, en las llamas, en Huanchaco. Ahí está para el que quiera revisarlo, ¿no? Y el que quiere saber cómo estuvo a punto de destruirse el virreinato durante el terremoto en el tiempo de la colonia, está Colonialismo en Ruinas. Y si queremos tener una memoria histórica de los desastres, está el libro del sociólogo Pedro Ferradas, que es uno de los libros, diría yo, más completos que se han producido en nuestro país sobre un inventario de eventos no solo de nuestro país, sino de manera global. Los 4 libros están disponibles en línea para el que quiera descargarlos y explorar un poco más. Pero ahora pasamos a un segundo momento. Entonces ya tenemos algo de ideas de historia, de conceptos, de cómo ha ido enfrentando diferentes momentos de nuestras sociedades estos eventos atípicos. Pero es necesario para ahora sí acercarnos a lo que es la definición de la gestión del riesgo de desastre en nuestro país, el tener claro algunos conceptos, ¿no? Y también seguir desmitificando otros. Solemos usar, digamos, de manera muy elocuente, a veces de manera muy suelta, la palabra de desastres naturales, ¿no? Solemos decir, ha ocurrido Huaycos, es un desastre natural, ha ocurrido el terremoto, es un desastre natural. Y al decir desastre natural, asumimos que no hay nada que podamos hacer. Como el desastre es natural, hagamos lo que hagamos, eso va a ocurrir. Ese es un error, ¿no? PREDES, la ONG más significativa de la gestión de riesgo de desastre en nuestro país, está cumpliendo 40 años, si mal no me equivoco, y ellos son uno de los grandes promotores de la definición de que los desastres no son naturales, son construidos. Dicho sea de paso, PREDES es una ONG dirigida por el sociólogo Gilberto y ha sido estructurada en sus inicios por sociólogos. Ahí estuvo Pedro Ferraz, está todavía Gilberto y otras personas más, ¿no? Y esta presencia en realidad tal vez de los especialistas en ciencias sociales ayuda a definir con más claridad estos conceptos: peligro, riesgo y vulnerabilidad. La suma del peligro más la vulnerabilidad es lo que nos da el riesgo. Por ejemplo, ¿no? Y la imagen es sencilla para poder entender las definiciones. El peligro es algo que va a ocurrir, ¿no? Es algo que está ahí, que podemos mitigarlo, sí, pero que está ahí, ¿no? El peligro es una inundación, el peligro son lluvias atípicas, el peligro es las bajas temperaturas, las heladas en la sierra, los friajes en la selva, ese es el peligro. La vulnerabilidad es que tan expuesto estoy a ese peligro. Me explico mejor.
Si yo tengo una casa abrigadora en una zona altoandina, es una casa que está construida, aislada del frío, que ha preparado un buen piso, un buen techo, una buena hermeticidad para que el frío no ingrese, yo no soy vulnerable a ese peligro de las bajas temperaturas o la helada. Puede ocurrir una helada severa, pero si mi casa está instalada para enfrentar esa situación, no voy a ser vulnerable a eso. Entonces mi nivel de riesgo va a ser menor. Y esa es la definición que nos indica que el desastre no es natural, porque no es natural que yo me vea afectado por lo que está ocurriendo, ¿no? Estoy afectado en la medida que mi vulnerabilidad no ha sido reducida. Si yo vivo en zonas altoandinas y mi casa son 4 calaminas, un material de barro, el piso no está bien preparado y vivo en una pobreza extrema, soy mucho más vulnerable. Entonces los desastres diferencian e impactan generalmente en las personas con menor recurso y por eso definimos que los desastres no son naturales, se construyen en función a la vulnerabilidad. Mientras más vulnerable soy, el desastre se hace más grande. Mientras menos vulnerable soy, el desastre es menor. Entonces, aprendamos o empecemos a usar adecuadamente y no digamos de los desastres naturales, porque eso nos quita, digámoslo así, usando alguna alegoría de los psicoanalistas, nos quita culpa, ¿no? Al decir que los desastres son naturales, nos quitamos la culpa nosotros, pero tenemos que asumir que hay responsabilidad en las políticas públicas, hay responsabilidad en los ciudadanos de a pie y en la población en general. Hace poco ha salido una resolución, por ejemplo, para instalar agua y desagüe en los distritos, en el distrito de Punchana, en Loreto, ¿no? El alcalde y las autoridades dicen, pero ¿cómo construir ahí si es una zona inundable? ¿Cómo hacer tuberías de desagüe en una zona inundable que 6 meses está bajo el agua? Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo dejamos que la gente viviera ahí? ¿Cómo dejamos que en su momento que los muchos migrantes de las zonas alejadas de la Amazonía empiecen a llegar a la ciudad y al no darles condiciones de vida, empiecen a invadir estas zonas y ahora se genera una situación crítica que cuando el río suba, probablemente estas personas van a experimentar un desastre. Entonces, no es natural. Se ha generado esa situación. Hubo necesidad de migración, probablemente por efectos del cambio climático de las poblaciones amazónicas, llegaron a Iquitos. Iquitos no tenía capacidad, no había una planificación para recibir estos migrantes y el migrante tuvo que llegar o ubicarse donde podía. ¿Y dónde pudo? Al costado del río. Y el río empieza a crecer y cada vez tiene más población a la cual inunda. Esa figura, por ejemplo, es muy similar a las invasiones de los cerros de Villa María del Triunfo, de Comas y otros lugares, ¿no? Son migraciones que no se planifican y que el Estado tampoco organiza al momento de que llegan y se van a zonas muy vulnerables. Entonces, con esto, colegas, quiero que definamos bien y que comprendamos estos conceptos y tratemos de interiorizar de que los desastres no son naturales, son construidos a partir de nuestra vulnerabilidad. Y si alguien quiere profundizar en estos conceptos, hay un libro sobre vulnerabilidad y desastres, justamente del mismo Pedro Ferradas, muy bueno y que también está disponible en línea. Ahora vamos a desarrollar un poco lo que es la evolución del enfoque en la normativa peruana, ¿no? Cómo ha ido cambiando la mirada de gestión de riesgo de desastres en nuestro marco normativo peruano. Aquí vamos a colocar tres momentos de repente significativos. Si uno es más acucioso, de repente podrá encontrar más momentos, más hitos, pero creo que estos tres momentos dan una imagen interesante de lo que fueron o lo que es la evolución de este concepto, ¿verdad? El primer momento es en el año 72, después del terremoto de Ancash, se decide que era necesario que nuestro país tenga un marco normativo. Hasta ese momento no lo teníamos. Teníamos a la Defensa Civil, que era más bien un grupo que se había formado después de la guerra con Chile y que de buena forma atendía algunos eventos adversos, pero era principalmente el ejército, ¿no? Entonces ese año con el evento en Ancash, el Estado peruano ve que no era suficiente eso y plantea el modelo llamado SIDESI, el Sistema de Defensa Civil. El sistema lo que buscaba era articular, que no sean esfuerzos aislados, pero que sean fundamentalmente organizados. Y esto le da una estructura, perdón, y le dan la
estructura del SIDESI principalmente al ejército, y el ejército es el encargado de poder responder a los eventos adversos. Eso ocurre hasta 1991. En 1991 se dice, oiga, ya no podemos ser solamente el ejército, sino y algunas instituciones públicas. El sistema debería ser más grande, debiera involucrarnos a todos, ¿no? Yo recuerdo cuando hacía mis prácticas en la Universidad del Centro, ahí por las comunidades de Huancayo, todavía yo podía observar en esos años, estoy hablando más ahí, después ya del 2011 incluso, que muchos jefes de defensa civil de los gobiernos locales de zonas rurales tenían en los chalecos el nombre del SINADESI. Ese fue un esfuerzo organizado, ese fue un esfuerzo que trató de articular a nivel nacional a todos los niveles de jerarquías, digamos, del aparato público para poder responder a los eventos adversos, ¿sí? Se hablaba desde el gobierno local hasta el gobierno nacional, pero seguía teniendo una estructura jerarquizada militar. El SINADESI todavía acentuaba una sensación centralista, todo se manejaba desde Lima, era jerarquizado, el ejército lo controlaba principalmente, aunque no directamente, pero eran oficiales asignados al INDECI los que lideraban, y tenían principalmente, se dice, un enfoque reactivo. ¿A qué me refiero con esto? No buscaban la prevención, básicamente atendían la respuesta. Ocurría el evento y el sistema se movilizaba. Aquí es polémico, por eso digo que esto puede variar en varios hitos, porque hubo reformas que llevaron también a que desde el SINADESI se pudiera ver temas de prevención, temas de mitigación, ¿verdad? Pero eminentemente era un modelo reactivo. Esto funciona y ocurre hasta el año 2007. El 2007 principalmente ocurre, como ustedes recordarán, el terremoto de Ica. Y este terremoto cambia la perspectiva del modelo que teníamos. En ese terremoto entendemos que el modelo que teníamos, el SINADESI, no era eficiente. Era un modelo que no daba la talla para los eventos complejos que ahora ocurrían. El evento en Pisco fue un evento complejo. Es un evento, es como la suma de pequeños desastres que hicieron un gran desastre, ¿no? Entonces, atenderlo desde ese modelo no fue el adecuado. Yo recuerdo a un oficial, a un alto oficial de la policía del Perú, decir que se había enterado del evento por este RPP, por ejemplo, ¿no? Y no por la estructura de mando que la policía podía tener, ¿no? Entonces eso mostraba también la vulnerabilidad incluso de nuestros órganos de primera respuesta. Entonces, después de mucho debate, el 2011, y también siguiendo las indicaciones de los marcos internacionales, GIOGO es un elemento importante que ahí hay que entender para entender la nueva mirada del Perú. Entramos el 2011 mediante la ley 29664 a lo que se llama el SINAGER, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Este es el sistema más estilizado que estamos teniendo hasta el momento. Es el sistema que permite sobre la teoría articular a todos, pero articularlos con roles y responsabilidades y dándoles también niveles de funciones según el tamaño de la emergencia. Ya no se habla solo de un enfoque reactivo, ahora se habla de un enfoque correctivo y un enfoque prospectivo de la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Y se parte de la premisa efectivamente de que los desastres no son naturales. Ese es el modelo que entra en funcionamiento el 2011 y que es puesto a prueba el 2012, cuando ocurren las grandes inundaciones de Loreto, ¿no? No es ocasión de hoy hablar sobre eso, pero este es un tema interesante en política pública. El 2011 se aprueba esta ley, entra en vigor y el 2012 inicia un evento atípico muy violento en toda la Amazonía peruana. Toda la Amazonía se inunda y tal vez Iquitos, Belén, Punchana son las zonas que más impacto reciben, ¿no? Incluso Caballococha, una ciudad muy distante, muy cercana a la trifrontera con Colombia y Brasil, también sufre los estragos y toda la cuenca amazónica. Y es donde la ley se pone a prueba, ¿no? Y se demuestra que con solo un cambio normativo las cosas no van. Tiene que haber procesos complementarios de desarrollo de capacidades también.
Este es el sistema parte de la premisa de ser interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal, participativo, ¿no? Son los 5 principales elementos que este sistema mantiene como elemento. Entonces, ya no hablamos de que solo el ejército está a cargo, como el primer modelo, no. Ya no hablamos de que es jerarquizado y centralizado, que todo depende de un órgano decisor, de un puesto de comando, llamémosle así, sino que ahora se ha descentralizado y todos tenemos un rol. Y digo todos, porque en un momento presentaré el modelo donde cada actor, incluyendo los que no somos parte del Estado y podemos trabajar en organizaciones no gubernamentales o en otro tipo de colectivos, también tenemos un rol al respecto, ¿no? Y aquí está este esquema a grandes rasgos. Ustedes pueden ver que ahora los procesos de la gestión del riesgo es la estimación, saber cuánto es el riesgo que estamos enfrentando, la prevención, tratar de que esto no ocurra, en la reducción, si ya sé que algo va a ocurrir, ¿cómo hago para que esto disminuya? Recordemos la imagen de la piedra, ¿no? La piedra es el peligro, ese es el riesgo del desastre, que mi casa está junto a esa piedra. ¿Cómo reduzco mi vulnerabilidad para que el riesgo baje, ¿no? Eso es la reducción. La preparación. Se viene un fenómeno, el niño. Ya estamos a puerto, estamos a meses de que esto ocurra. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Frente a un peligro, frente a un eminente evento. La respuesta, ocurre el evento y cómo reacciono. La rehabilitación, cómo rápidamente después de la respuesta puedo dar continuidad a la vida, a los medios de vida de las familias afectadas y damnificadas. Y finalmente, la reconstrucción. La reconstrucción tiene que ver con construir sin generar nuevos riesgos futuros. De aquí surge el nombre de la reconstrucción con cambio, ¿no? Este es el origen, digamos, lo así tan polémico ahora en nuestros tiempos. Y aquí pueden ver en las columnas, en las filas están los procesos, pero en las columnas pueden ver las responsabilidades de todos, ¿no? Ahí ven que ya no todo está a cargo del INDECI. La estimación, la prevención y la reducción están a cargo del CENEPRED. Solo la preparación, la respuesta y la rehabilitación, es decir, lo reactivo, está a cargo del INDECI. Y la reconstrucción nuevamente vuelve al CENEPRED, aunque también se formaron comités ad hoc, como es el grupo para la reconstrucción con cambios, ¿no? Debió ser parte del CENEPRED, pero se generó como un comité ad hoc. Y ahí tienen también los roles del gobierno local, que en su espacio local él es responsable de todo, y ahí está, en la última columna, que todos podemos ser parte también de esto, ¿no? Las ONGs, las empresas, las organizaciones sociales, etcétera. Las empresas, por ejemplo, tienen una iniciativa muy bonita llamada Hombro a Hombro, que es la que atiende mediante donaciones o bienes de ayuda humanitaria de la empresa privada a las poblaciones afectadas y damnificadas, ¿no? Entonces, ese es el modelo, colegas, es un esquema funcional donde ya no hay jerarquías, entre comillas, porque todavía tiene que haber algunas jerarquías, pero donde supuestamente a nuestro nivel todos podemos responder. Y ese todos podemos responder tiene que ver con el nivel de riesgo, ¿no? Yo recuerdo que hace algún tiempo conversaba con algunos colegas que ahora son autoridades locales y me decían, no ha ocurrido un viento huracanado en mi comunidad, vamos a llamar a INDECI de Lima para que venga y nos ayude. Yo le pregunté, ¿y cuántas casas han sido impactadas en este evento atípico o este evento cotidiano de repente de tu comunidad? Ah, son 10 casas, me dicen, ¿no? Entonces quería llamar al INDECI nacional, un alcalde, para atender 10 casas de su poblado. No, la estructura SINAGER lo que dice es que ahora hay niveles, ¿no? Ya no puedes llamar al INDECI para todo. Tienes que tener desde tu propio nivel del gobierno el que estás, tu capacidad de respuesta, ¿no? Hay emergencias de nivel 1 donde tu gobierno local tiene que responder. Yo a veces suelo trabajar con gobiernos locales y pregunto dónde están los almacenes de adelantados, por ejemplo, del gobierno local, y pocos lo tienen. Y a veces el gran problema es que pocos saben que los deben de tener, aunque creo que sí lo saben, solo que es mejor decir que desconozco a decir que no lo hice, ¿no? Porque eso es más complejo de repente. Entonces, no lo tienen, no tienen manera de responder a un desastre y al primer evento, por más pequeño que ocurra, ya el gobierno local está colapsado, ¿sí? Pero también existe un nivel 2, donde si tu distrito colapsa, tienes a tu provincia que podría venir a ayudarte. Entonces, pongámoslo así, yo tengo un pequeño almacén en mi distrito, debiera haber un almacén más grande en la provincia y un super almacén, por decir algo, en el gobierno regional. Y según el tamaño de la emergencia, cada nivel del gobierno responde. Si yo como distrito
me veo superado, viene la provincia a darme soporte. Si distrito y provincia son superados, viene la región a darme soporte. Pero solo cuando la región es superada, llega el INDECI como un ente técnico primero. Sigue el gobierno regional manejando la respuesta, pero el INDECI ya empieza a darle un soporte técnico para que haya mayor calidad en la respuesta. Solo cuando el gobierno regional es superado completamente es que el INDECI conduce, llega a un nivel 5. En esta última emergencia del primer semestre, Piura, Lambayeque fueron declaradas, por ejemplo, en nivel 5 y el INDECI instaló a sus equipos de respuesta rápida, sus GIRET, y el director de respuesta, el coronel Sierra, estuvo en terreno dirigiendo las operaciones directamente como INDECI, ¿verdad? Entonces, esos son los niveles y esto sirve para entender, colegas, que si tenemos un rol en la función pública, no solamente tenemos que esperar el aparato nacional. Desde nuestro espacio tenemos que generar procesos de preparación, pero procesos de preparación que vayan más allá, y aquí ya empiezo un poco a tocar el tema desde la especialidad que somos de ciencias sociales, específicamente de sociología, pero va más allá a solo mirar, digamos, la respuesta que todos conocemos, que puede ser frazadas, alimentos, carpas, lampas, picos, palanas, costales, etcétera, etcétera. Va más allá. La preparación tiene que ver con temas también de protección, con temas de no discriminación en el momento de brindar la asistencia humanitaria. Va también por identificar lo que la población, complementariamente a los bienes de primera necesidad, también puede llegar a requerir, ¿no? Si ustedes, para cerrar este segundo momento, quieren profundizar un poco más en el marco normativo peruano, aquí hay 4 textos que creo que son importantes, ¿no? El primero es la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que ha sido aprobada este año y que va hasta el 2050. La segunda es la Ley SINAGER 29664, su reglamento, que es importante, y hay un manual de gestión inclusiva del INDECI que sirve mucho para ver otro lado de la moneda en la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Que no todo es fierros, que no todo es esas cosas. Eso es prioritario, es necesario, hay que llevarlo. Es lo primero que tiene que llegar, pero que como medida complementaria, y el modelo del SINAGER lo dice así, la respuesta complementaria viene con elementos como el apoyo psicosocial, como la protección de los niños, la protección de las mujeres, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a pasar a un tercer momento en el que vamos a explorar de manera muy concreta estos enfoques complementarios que van con la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Cuando hablamos de enfoques complementarios de la gestión del riesgo de desastre, podemos hablar de mucho, ¿no? En realidad, las normas Esfera, que son las normas internacionales, el proyecto Esfera, que es una norma internacional para manejar desastre, nos habla de varias. Pero aquí vamos a tratar de centrarnos en 2 elementos interesantes, lo que es la protección y la inclusión en la gestión del riesgo de desastre, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado muchas veces estar en escenarios de desastre y poder, digamos, eh, em, y lo digo amablemente, dialogar o intercambiar ideas con funcionarios de gobiernos locales, gobiernos regionales, que a veces no entienden la importancia de estos enfoques complementarios al momento de la atención de un desastre, ¿no? Hay un marco normativo, hay bases, perdón, bases conceptuales para hablar de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando uno asiste a una respuesta a desastre, hay que reconocer la diversidad de la población, que vas a atender a gente de diferentes características, gente que tiene una forma de pensar y que la respuesta tiene que también mirar esas formas diferentes de pensar. Tenemos que pensar en el cumplimiento de los derechos humanos, más aún en esas condiciones. Yo recuerdo algunas autoridades locales principalmente que dicen, bueno, yo ya di agua, ¿no? Pero señor, le digo, "Esa no es agua de calidad". Bueno, pues agua, y ya lo di a nada, a no dar nada en un contexto de desastre, ya dimos agua, aunque no sabemos si es de calidad o no. Entonces, eso es no respetar los derechos humanos. Eso es decir, ha ocurrido un desastre y como estás en pésimas condiciones, te doy lo que puedo y con eso siéntete agradecido de lo que te estamos dando, ¿no? No es el caso. Cuando hablamos de una situación de desastre, el cumplimiento de los derechos humanos tiene que estar
digamos, como elemento principal, la participación activa de la sociedad. A veces los organismos de respuesta no le preguntan a la comunidad, no le dicen, mira, ¿qué necesitamos? ¿Lo que te hemos dado está bien? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿La cantidad de frazadas es suficiente? ¿La carpa está cumpliendo las características que necesitamos? ¿Hay suficientes servicios higiénicos? A veces no se suele preguntar y el respondedor supone que lo que está dando es lo correcto o discriminamos, ¿no? El COVID ha mostrado mucho eso. El COVID ha sido un desastre desde el término conceptual. Un desastre es cuando las capacidades de respuesta han sido superadas. En junio del 2020, Salud, que era el principal respondedor para el COVID, dijo, ya no puedo más. Tenemos que elegir quién vive y quién muere porque ya las camas UCI han sido rebasadas. Fue un desastre el COVID, ¿no? Conceptualmente fue un desastre. Y ahí pudimos ver la discriminación. El que tenía dinero sobrevivía y el que no estaba condenado a morir. Y en los otros desastres puede ocurrir también eso. Entonces el enfoque de protección e inclusión se basan en estos conceptos y también buscan lo que la gestión del riesgo en general aspira, ¿no? Que es reducir los riesgos, que es minimizar los impactos en la comunidad. Y para esto trabaja con 5 principios principalmente: la participación, el enfoque de género, la accesibilidad universal, todos debemos acceder a estos bienes de ayuda humanitaria, la igualdad y la no discriminación y el entendimiento de la diversidad étnica y cultural. No es lo mismo responder en una comunidad aguajún, en Amazonas, a responder en una comunidad en Loreto, a hacerlo en una comunidad altoandina en Puno, por ejemplo. No es lo mismo. Si nosotros vamos bajo la misma mirada a responder a todos por igual, estamos mal. Tenemos que identificar las necesidades específicas y la forma de pensar de estas características. Cuando hablamos de la accesibilidad universal, ponemos a veces los campamentos de albergues en zonas tan difíciles que las personas con movilidad limitada o restringida, por ejemplo, no pueden salir de los lugares y eso los pone en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando hablamos de la protección y la inclusión, estamos hablando, colegas, de que no solamente es necesario los elementos estándar de la ayuda humanitaria, son otros elementos complementarios a los bienes de primera necesidad, los que tenemos que nosotros también poner en actuación. ¿Y quiénes serían, pues, en el gobierno local los que pueden manejar estos asuntos? A mí me ha tocado hablar con jefes de defensa civil, gerentes, subgerentes de gestión de riesgo, defensa civil de los gobiernos locales, provinciales y hasta de regionales, donde este asunto no les interesa, ¿no? Simplemente dicen, esto no va conmigo, esto no es un tema de mi trabajo. Mientras yo ponga la carpa, ponga esto, ya cumplí. Puede tener parte de razón, aunque la norma dice que él tiene que liderarlo todo. Pero aquí entran a tallar las otras áreas que a veces son invisibles en un momento de desastre, ¿no? Las gerencias de desarrollo social, las gerencias de desarrollo económico, las defensorías del niño, los SEM, los OMAPET. Es en este momento donde ellas tienen que entrar a tallar. ¿Por qué la gerencia social? ¿Quién mejor que la gerencia social para poder tener, por ejemplo, un buen empadronamiento de personas en mayor situación de vulnerabilidad afectadas por el evento? Las evaluaciones de EDAM y los SIMPAT que realiza el INDECI está bien, va por un lado, pero eso es una parte de la situación. O eso es una mirada, digamos, interesante, buena, necesaria, importante, pero que puede ser complementada con toda la potencia que tiene una gerencia de desarrollo social o una gerencia, por ejemplo, de desarrollo económico. Y aquí es sencillo el ejemplo. Tú no puedes entregarle víveres toda la vida a un damnificado. Tienes que llegar a la transición. En el marco normativo se llama pasar de la respuesta a la rehabilitación, y la rehabilitación tiene que ver con procedimientos de desarrollo económico. Una gerencia de desarrollo económico debiera, en un contexto de desastre, implementar procedimientos para que la gente recupere sus medios de vida que fueron dañados en el evento adverso. Una DEMUNA, lo digo con mucha pena, ¿no? Me ha tocado llegar a desastres, a eventos donde el jefe de la DEMUNA está desentendido de lo que está ocurriendo en su comunidad, ¿no? Él sigue en su oficina, sigue atendiendo sus casos, yendo de casa en casa, litigando, podríamos decirlo así, como abogado muchos de ellos, pero no ve
que a 2 cuadras de repente de su oficina se ha instalado un albergue donde los niños están pasando hambre, donde los niños están pasando fríos, donde están expuestos a violencia sexual, a violencia física, pero él está desentendido porque los desastres son para el defensa civil y no para él. Entonces, cuando hablamos de este enfoque, colegas, de la protección, de la inclusión, estamos invitando a que nuestra especialidad, a que las ciencias sociales, los sociólogos, los antropólogos, las trabajadoras sociales, los psicólogos, somos importantes de involucrarnos. Y si ocupamos un rol público en algunas de estas gerencias que muchas veces no saben cuál es su rol en un contexto de desastre, esto puede servir de orientación por lo menos, ¿no? Un abordaje diferente, llamamos. Mujeres, infancia y adolescente y adultos mayores. Como en un evento adverso, por ejemplo, las mujeres pueden estar en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Porque además de cuidar a los niños, ahora tienen que hacerse cargo incluso a veces de la seguridad del ambiente, de trabajar, están, digamos, enfrentando una situación de vulnerabilidad mayor. Lo mismo los niños, ¿eh? Les cuento una experiencia, estuve en la Sierra de Ancash a principio de año, después de haber ocurrido un deslizamiento muy fuerte en una comunidad. Estábamos en una reunión de la plataforma de defensa civil muy tarde por la noche y las autoridades no tomaban mejor medida que decir, bueno, vamos a suspender las clases de todo el distrito. Yo preguntaba, pero ¿por qué se suspenden? Los colegios han sido dañados, están en peligro, el cerro va a seguir cayendo y va a atrapar a los niños dentro del colegio. Y los padres, incluido la autoridad, decían, no, 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 no es por eso, el colegio está bien, está seguro, no ha pasado nada ahí, sino que los niños tienen miedo. Y como tienen miedo, es preferible que estén en su casa y no en el colegio. No había, no había, colegas, un gerente de educación sentado en esa plataforma. No había un docente, no había alguien de gerencia social de la municipalidad, no había nadie. Estaba Defensa Civil de la municipalidad, el INDECI, el gobierno regional, los policías, los militares y las ONGs que operábamos en zona. Listo. Y todo en sí está bien, ¿no? Que los niños tengan miedo. Se olvida que el niño, para poderse recuperar después de un evento adverso, lo mejor es que vuelva a las clases. El niño tiene que volver a la normalidad, a una mediana normalidad por lo menos. Es más probable que el niño pierda el miedo al evento que ha ocurrido en el colegio que lo haga en su casa. Porque en su casa papá no sabe cómo manejar el estrés en su niño. Papá de repente no tenga tiempo porque va a trabajar y vas a tener a un niño asustado en casa. Mientras que en el colegio, con el solo acto de jugar, el niño va a estar en mejores condiciones y probablemente eso le va a ayudar a recuperarse. También me ocurrió esto en Bagua hace el año pasado, cuando ocurrió el terremoto del Daten del Marañón que impactó en Bagua. Hasta ahora sentimos el impacto porque ahí se malogró las ruinas que están en Chachapoyas. Y en ese evento, por ejemplo, particularmente, se pusieron los albergues en los colegios, ¿no? Habían algunos puntos que podían explorarse, pero lo fácil fue ponerlo en el colegio. ¿Y cuál es el problema de poner un albergue en un colegio cuando no es la única oportunidad, cuando podría haber otras opciones? Sino el camino fácil a veces es un colegio. Que a las poblaciones damnificadas es muy difícil sacarlas del colegio una vez que las clases comiencen. Y tienes un problema después de un desastre. Tienes el desastre y luego tienes el problema que no tienes a dónde mandar a los niños para estudiar. Entonces, ese es nuestro rol. Ahí debemos estar nosotros, ahí debemos de dar a estos puntos de vista de la protección de los niños, de la importancia de mirar las características de las mujeres, de los adultos mayores y no dar una respuesta plana, ¿no? En la organización en la que trabajo, por ejemplo, solemos llevar como parte de nuestro material de asistencia humanitaria juguetes. Y a mí me ha tocado a veces cuando estamos por abordar los aviones para trasladar el material, los aviones militares, para trasladar los bienes de ayuda humanitaria, me ha tocado dialogar con algunos oficiales de la FAP que me preguntan, ¿no? ¿Y aquí qué va? Bueno, señor, va material educativo, va material lúdico y otros elementos. Y me ha tocado cuando me han dicho, bueno, material lúdico y material educativo, educativo no van, porque no es prioritario. Aquí solo llevamos agua. Estábamos a una semana de la emergencia, un poco más, y eso seguía siendo lo prioritario. Nadie niega que lo sea, pero también el niño necesita de otros elementos. El niño necesita insumos para poder seguir estudiando, para poder seguir siendo niño, seguir jugando. Entonces, esos elementos, colegas, son importantes, ¿no? Que no los debemos dejar de lado. Ahora, esto que les estoy compartiendo
no surge de la nada. Hay normativas, hay marcos normativos nacionales e internacionales que nos dan un sombrero. Vamos a comentarlo de manera muy general para que ustedes lo conozcan simplemente y luego los animo a que lo revisen a más detalle. Aquí tenemos una norma internacional de ayuda humanitaria, una norma complementaria esfera, la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria. Estas normas nos indican los elementos que tenemos que ver en un contexto de desastre para tratar de proteger a los niños y a los adolescentes. Aquí hablamos de identificar los peligros y los daños, el maltrato físico al cual pueden estar expuestos, la salud mental de los niños, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, este documento con 4 normas nos permite tener una mirada integral de lo que es la protección, entender que hay elementos más allá de los insumos tradicionales o que incluso esos insumos tradicionales debieran tener una buena concepción para su uso. Me explico mejor. A mí me tocó responder una emergencia en la Sierra de la Libertad, en una zona minera de la Sierra de la Libertad, ¿no? Y el gran problema en esa zona era el acceso a agua. Estábamos en los albergues y no había agua. Y a las autoridades locales no se les ocurrió mejor medida que pedirle a las empresas mineras que estaban por alrededores la donación, no de agua, les donaban, pidieron la donación de aguas estas tipo Esporey, ¿no? Que les donaran Esporey. Y con mucha pena vimos que en los albergues, en vez de agua, se entregaban a los niños Esporate, ¿no? Entonces, ahí está el tema de la protección de la niñez también, ¿no? Entregar mañana, tarde y noche, porque eso le pedimos a la empresa privada, Esporate, porque pensamos que ese es lo mejor para el niño en un contexto de desastre, ¿no? Entonces, ahí está, por ahí pasa el tema de la protección de los niños, pensar en qué es lo mejor para los niños. Y este manual te ayuda a comprender eso, ¿no? Te ayuda a entender qué elementos tenemos que ver. El tema de el maltrato, tratar de evitar el maltrato, la violencia, la salud mental, los trastornos. En momentos de desastres, por ejemplo, los niños empiezan a trabajar o los hacen trabajar porque están en una situación de vulnerabilidad. Esto lo vi recientemente, ocurrió un evento en Arequipa, ustedes recordarán, Secocha, hubo un huaico lamentable, se llevó la vida de muchas personas y esa es una zona minera, está en la Sierra de Camaná, en Arequipa, ¿no? ¿Y qué sucedía ahí? Ocurre el evento, muchos adolescentes quedan en una situación precaria porque sus casas colapsaron o fueron destruidas por el Guaico y empiezan a trabajar y los contratan de una forma surrepticia, de una forma en la que no solamente vulneran sus derechos, sino ponen en riesgo su vida. Y eso ocurre en un contexto de desastre. Los niños se vuelven más vulnerables o las niñas, ¿no? Son objeto las adolescentes de ofrecerles trabajo para poder luego prostituirlas, porque están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, colegas, cuando hablamos de la protección, nos estamos refiriendo a eso. Y actores como el SEM, como la DEMUNA, como las gerencias de desarrollo social, son las que empiezan a gravitar aquí. Debieran ser la piedra en el zapato de defensa civil para que esto también se vea, para que esto no quede escondido debajo de todos los bienes de primera necesidad que se necesitan, pero que luego tienen que ser complementados. A eso también tenemos las normas IACS que se llaman, ¿no? Las acciones obligatorias en situaciones de emergencia para poblaciones con discapacidad. Aquí hablamos, por ejemplo, de no excluir, el disminuir barreras del acceso en contextos de desastre. Es fácil llegar a una zona y entregar en el albergue principal los bienes de ayuda humanitaria, pero a veces olvidamos que la persona con discapacidad puede estar en su casa, en la casa que se quedó siniestrada por el evento, sigue estando ahí porque no tiene forma de salir o porque su acceso es limitado, tiene muchas barreras para poder llegar. Y nosotros a veces optamos por el camino fácil, no identificando las necesidades específicas de estas personas. Entonces, el enfoque de inclusión tiene que ver con incluir a estas personas, con identificar las necesidades que tienen, fomentar su participación, eliminar las barreras, empoderando, dándoles la opinión y también el desglosar los datos específicos por cada uno de ellos, ¿no? A mí me ocurrió, por ejemplo, esto en Ancash también. Estábamos atendiendo en un albergue, estábamos trabajando soporte emocional, lo que le llaman psicosocial, intervenciones psicosociales, y encontramos un número significativo de niños con discapacidad que requerían
una atención diferente, que no era bajo un enfoque comunitario como el que estábamos dando nosotros, sino que tenían que tener un tratamiento del impacto de la emergencia de una manera diferente, ¿no? Tendrían que tener un acompañamiento psicológico más cercano, pero para llegar a eso teníamos que identificarlos, saber las necesidades que tenían, ¿no? Entonces, de eso se trata, trabajar la discapacidad. El tema es no excluir, identificarlos, caracterizar a toda mi población y hacer los procedimientos para poder alcanzarlos y e incluirlos en todo el proceso. A mí, esto fue un aprendizaje para mí. Yo estaba trabajando en Villa María del Triunfo en acciones de preparación de comunidades ante terremotos y una pregunta que me hacen después de un simulacro en la evaluación me dicen, ¿no? Bueno, usted ha utilizado una alarma de sonido para el evento, para el simulacro, ¿sí? Una alarma de sonido. ¿Cuántas personas con discapacidad auditiva están en su comunidad? Me preguntó. Nosotros aquel tiempo no lo habíamos mapeado. Entonces me dice, si no sabes, puede ser que alguna persona con discapacidad auditiva no ha escuchado la alarma y sigue estando en casa. Y cuando ocurre el terremoto o cuando ocurre alguna alerta, no va a salir porque no escucha la alarma, ¿no? Siguiente pregunta, me dijo, ¿están trabajando en laderas de cerro? ¿Han identificado cuántas personas con movilidad reducida están en las zonas de los cerros? De repente con silla de ruedas, con muletas o adultos mayores que no pueden descender. Tienen un número, teníamos número por edad, pero no por discapacidad. Entonces, ese es otro elemento, me dicen, ¿no? ¿Cuántas personas pudieron haber en este simulacro también quedado, haber no evacuado, no porque no quisieran, sino porque la comunidad no elaboró un mecanismo para poderlos evacuar también? De eso se trata, ¿no? De eso se trata estos enfoques complementarios de la gestión del riesgo de desastre y que tienen que ver con los roles y manejos, colegas, que nosotros tenemos. Aquí voy a ir dejando textos referenciales para los que quieran profundizar. Digamos que la norma global más importante que utilizamos todos, incluyendo los estados, las ONGs, las organizaciones de asistencia humanitaria internacional, es el manual Esfera. Ahí está, digamos, el primer elemento, está mucha información. Ahí te dice desde cuánta agua necesita un damnificado, pasando por cuántas calorías diarias necesita una persona en situación de emergencia, o incluso cómo se deben de disponer los baños en un albergue, ¿no? Entonces ahí está, ese es un manual importantísimo, los invito a revisarlos. Si queremos profundizar en temas de niñez, están las normas mínimas de protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, lo que hemos conversado hace un momento de manera muy general. También tenemos las normas mínimas, las normas humanitarias de inclusión para personas mayores y personas con discapacidad. Te dan los procedimientos y las recomendaciones a partir de experiencias de cómo atender a esta población. Y finalmente, aunque no la hemos desarrollado ahora, pero lo dejo para su revisión, el tema de las normas mínimas para la educación. Aquí está los tres elementos o los tres ejes que tenemos que hacer si tenemos un rol en educación. Si algún colega sociólogo tiene algún rol como gestor en educación, gerente de educación, lo que fuese, en un desastre esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Capacitar profesionales, ver equipamiento y que la educación no se cierre, que la educación continúe, incluso más cuando haya ocurrido un desastre, ¿no? Decimos que los niños, las niñas y los adolescentes son los más vulnerables, eso lo hemos desarrollado un poco más arriba. Este impacto en los niños particularmente afecta todo un círculo de elementos, desde su supervivencia, la participación, la protección, el desarrollo también, ¿no? Hay elementos importantes que en las normas ustedes van a poder revisarlos para poder conocer a más detalle, prevenir la separación de las familias, dar apoyo psicosocial, que es importantísimo, y promover espacios seguros. Finalmente, y para ir concluyendo nuestra sesión de hoy, yo les comparto, colegas, para que ustedes puedan revisar a buena cuenta algunos documentos que permiten explorar las lecciones aprendidas de eventos pasados. Aquí, tres primeros documentos, ¿no? Si quieres saber cómo fue la respuesta en Pisco después del terremoto, ahí está, lecciones de aprendizaje desde el sur. Es un texto en línea publicado por INDECI, muy bueno, donde te trabaja todo lo que fue ese terremoto. Luego tienes lo que les hablaba hace un inicio, las lecciones aprendidas en Loreto, el desastre que ocurrió en Loreto en 2012, cuando la norma Sinajer tenía recién un año. Aquí está las lecciones aprendidas de aquel momento. Ahí van a ver cómo las poblaciones se movilizaron,
cómo los albergues fueron zonas inseguras para los niños. También tenemos, y aquí les dejo, las lecciones aprendidas del niño costero del 2017, ¿no? El impacto en Piura, por ejemplo, fue llegar al kilómetro 90 en Catacaos y ver la cantidad de dunas llenas de carpas en un calor infernal. Eso fue la emergencia del niño costero. Aquí hay más textos: fenómeno del niño del 97, el 98, el regreso de las epidemias, un poco para contextualizar lo que fue el tema de la pandemia, y un libro que yo les recomiendo a los que son principalmente gestores públicos que trabajan en algún gobierno municipal o regional, el libro Las aguas del cielo y de la tierra del sociólogo Pedro Ferradas. Es un libro maravilloso que te va a analizar o te va a dar perspectiva de cómo fue el desastre del niño en los años 90 y cómo los gobiernos locales se movilizaron en ese entonces, ¿no? Y cómo muchos de los problemas que en ese momento se identificaron todavía los tenemos hasta ahora. Bueno, colegas, con eso doy por culminado nuestra sesión del día de hoy y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu brillante exposición. Ahora se vienen dos preguntas que hemos recogido de los asistentes. Las preguntas van a salir proyectadas en una lámina, podrás verla y acto seguido podrás realizar tus respuestas. La situación de Lima es una situación crítica. Yo soy de las personas que nunca vamos a estar realmente preparados. Y creo que es muy difícil en algún momento estar preparado, en Lima al menos, para el evento que se espera que ocurra en Lima, ¿no? Después de casi 200 años de silencio sísmico, se espera en Lima un evento de gran magnitud. Definitivamente en este momento no estamos preparados. El evento en Lima va a ser un desastre de proporciones mayores, ¿no? Es es la ciudad más grande que tenemos, una mega ciudad. Lima entra en el concepto de mega ciudad, y si Pisco fue un desastre, probablemente Lima sea una situación mucho más crítica. Yo lo que considero en mi trabajo con asentamientos humanos, pensar que el Estado va a poder responder a este evento, Dios no quiera que ocurra, pero si es que llega a ocurrir, mm, no siento que sea la salida, ¿no? El evento en Lima va a tener que tener un involucramiento necesariamente de organismos internacionales, probablemente tenga que ser Naciones Unidas la que lidere un proceso de respuesta y posterior reconstrucción. Es entendible incluso que la capacidad del INDECI pueda ser superada rápidamente en el evento en Lima, pero para no dejar solamente en un elemento de que nada podemos hacer, lo que sí siento que es en Lima importante es la organización comunitaria, ¿no? La práctica a mí me ha mostrado que el primer respondedor, y la norma también lo dice así que no es descubrimiento mío, pero en la práctica lo he visto en todo caso, que la norma se cumple, que el primer respondedor es la comunidad. La comunidad es la primera que va a responder cuando ocurre un evento adverso. Cuando ocurrió el deslizamiento en Parcoy, allá en la Sierra de la Libertad, antes que lleguen los equipos USAR, antes de que lleguen los equipos de la policía de rescate, la misma población organizada logró rescatar a 3 sobrevivientes, los desenterró y los sacó con vida, ¿verdad? Entonces, es la comunidad finalmente la que tiene que organizarse, pensar, identificar los riesgos en los que vive, trabajar sus vulnerabilidades y tratar de estar listos y preparados para cuando llegue, Dios no quiera, este evento. El Estado hará lo suyo. Conozco a los colegas del INDECI, conozco al director de respuesta y a muchas personas que integran el INDECI, son gente muy valiosa, son gente que se entrega para este trabajo, pero la emergencia en Lima necesariamente será un evento catastrófico, ¿no? Al que hay que prepararnos en todo nivel, y la comunidad y los gobiernos locales tienen tal vez el rol más importante. Pienso que la principal medida que se debe de tomar en los espacios más locales es el trabajo con la comunidad. A ver, ahí tenemos dos niveles. Como gobierno local, tengo que prepararme, ¿no? Es decir, si es un evento de gran magnitud, lo más probable es que mi capacidad sea superada rápidamente como gobierno local. Eso es entendible, pero no puede ser que un evento pequeño supere mi capacidad de respuesta. Entonces, lo primero es prepararme para que cuando ocurra un evento, se pregunta por un terremoto, para que cuando ocurra un terremoto
nosotros podamos estar listos como gobierno local, tener un pequeño almacén, un equipo de respuesta o intervención rápida que nos permita actuar. Pero también trabajar con la comunidad, con las asociaciones comunitarias, nunca es suficiente, ¿no? Siempre, a veces nos preguntan a nosotros, ya esa comunidad ya está capacitada, entonces ya no necesita más capacitación. No, esto es constante, hay que ser, digamos, constante en el proceso de capacitación para que la comunidad pueda ir entrenándose y entrenándose. Se dice que los mexicanos y los chilenos son más conscientes de los movimientos sísmicos y están más preparados porque siempre ocurren movimientos fuertes, y eso los ayuda a estar siempre alertas. En cambio, en Perú, el silencio sísmico que tenemos nos ayuda a no prepararnos también, ¿no? A creer que esto no va a ocurrir. Tenemos generaciones nuestras que no han vivido terremotos, anteriores a las nuestras que no han vivido. Entonces, como que sabemos que va a ocurrir, pero no somos muy conscientes de eso. Pero hay algo más que pienso que los gobiernos locales es importante que hagan. Yo ponía el ejemplo al inicio de mi intervención de Loreto, ¿no? De Punchán, esta ciudad que ha empezado a crecer al río, generando mayores vulnerabilidades y mayor riesgo porque no hubo un ordenamiento territorial adecuado. La gente llegó y como la ciudad no se había preparado para eso, por más que la gente ya estaba llegando de poco, pero nunca se preparó, entonces la gente empezó a ubicarse en zonas muy vulnerables. Si algo podemos hacer para tratar de minimizar los riesgos, es tratar de que la gente no siga ubicándose en zonas muy vulnerables. El día de hoy hemos despertado en Lima con la noticia, ya sacaron en esta zona de los cerros de Comas. Un niño de 4 años ha muerto. Ha muerto porque la casa se ubicó en una ladera de un cerro, la persona no recibió orientación, no se le dio otra oportunidad de ir a vivir a otro lado, y la casa cuando la construyó de manera muy precaria, con lo que se llama la autoconstrucción precaria, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La muerte de un niño de 4 años. Suelo decir que cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre es ser empático, ¿no? La empatía ayuda mucho a definir bien estos conceptos. Entonces, pensemos de manera empática, pensemos en que seamos nosotros o nuestra familia la que se va a vivir a la punta de ese cerro y va a vivir en una situación de vulnerabilidad. Pensemos si queremos que sea nuestro hijo o nuestro nieto de 4 años el que muera ahí. No, ¿cómo lo cortamos con la política pública? Hagamos ordenamiento territorial. Si sabemos que ese lugar es vulnerable y sabemos que está viniendo la gente, hagamos algo para intangibilizarlo. Sembremos árboles, ¿no? No sé, hay experiencias interesantes en Caraballo de cómo la arbolización evita que las laderas o las zonas más riesgosas de los cerros sigan siendo invadidas. Pero paralelamente a eso, busquemos opciones para que la población tenga un lugar digno donde vivir. Entonces, hay mucho que podemos hacer. Prepararnos como gobierno local, preparar a nuestra comunidad y tratar de que nuestro gobierno, al menos en nuestro territorio distrital, provincial, el que fuese, no se sigan generando más riesgos, ¿no? Y tratemos de minimizar las vulnerabilidades. Bueno, quiero agradecer a Sociólogos Peruanos por esta invitación, a su director, Américo Pilman, por permitirme compartir estos aproximadamente 60 minutos de este diálogo con todos los participantes, ¿no? Si algo quiero dejar sobre la mesa después de esta conversación, es que las ciencias sociales en general y la sociología en particular tenemos mucho que hacer en la gestión del riesgo de desastre. No podemos mantenernos de lado. Este es un tema que nos involucra y nos demanda mucho de nuestra participación. Nosotros que hemos sido formados en diferentes enfoques, que podemos anticipar las dinámicas sociales que se pueden presentar, que somos los que conocemos entre las ciencias sociales junto con los antropólogos, tal vez mejor las dinámicas que se presentan en los espacios urbanos o comunitarios, creo que tenemos mucho que decir en este espacio, ¿no? Entonces, yo los invito, colegas, a todos los que estén aquí, los que hayan escuchado, a involucrarse, no mirar de reojo, no mirar con la colilla del ojo solamente a estos eventos, sino ser un participante activo de estos procesos, tanto en mi función, si mi función lo demanda como funcionario público, o desde un espacio más comunitario, más de vecino de la sociedad civil. Gracias nuevamente a Sociólogos Peruanos por la invitación. De esta manera, hemos culminado la tercera sesión del curso La gestión pública y sus componentes estratégicos. En esta oportunidad hemos tenido la presencia de José Luis López Boinate, un destacado sociólogo y especialista en gestión de riesgo, quien ha tratado el tema la gestión de riesgo
de desastres en la gestión pública. Muchas gracias por su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Muy buenas noches.